Observé a mi madre haciéndolo y me provocó. Historias de infidelidad. Al verlos juntos en silencio desde la penumbra del pasillo, pensé para mis adentros que ese hombre no la abandonaría por ninguna razón. La tenue luz que entraba desde la sala apenas iluminaba mi rostro, permitiéndome observar la escena sin ser descubierta. Mi madre siempre lucía impecable y confiada, concentrada en sus tareas, con su cabello cuidadosamente peinado, cayendo en delicadas ondas sobre sus hombros mientras se desplazaba de un lugar a otro al compás de sus movimientos. El joven y atractivo caballero que la acompañaba la observaba con una combinación de asombro y anhelo, sin poder dejar de mirarla. No pretendo insinuar que mi madre carezca de virtudes o encanto. Por supuesto que sí, y en gran medida. Es indudable su hermosura, con esa gracia innata que parece no necesitar ningún trabajo. Su valentía y su habilidad para desenvolverse en cualquier circunstancia la convierten en alguien irresistible para todos. Sin embargo, lo que me impactaba de verdad era la forma en que había conquistado a un hombre tan jovial y amable, rebosante de energía vital. En ese momento comenzaba a comprender por qué se rendían ante ella. Mi presencia en ese lugar fue completamente fortuita. No tenía intención de estar pendiente de ellos. Descendí a la cocina en busca de un vaso de agua, pero fui sorprendido de repente por el sonido alegre de sus risas. Presencié de manera inadvertida a mi madre y su pareja, notando cómo sus manos se tocaban con delicadeza y cómo sus miradas se cruzaban con una complicidad que me inquietaba. En ese momento parecía que todo a su alrededor desaparecía por completo. La destreza de mi madre era irresistible para su pareja. A pesar de ser más joven, pude observar que él se veía superado por ella en términos de experiencia y seguridad. Cada movimiento, cada expresión verbal que ella utilizaba estaba meticulosamente planeado para captar su atención, para garantizar que su pensamiento estuviera exclusivamente en ella. Antes de que pudieran detectar mi presencia o intuir que estaban siendo vigilados, opté por retirarme. Experimenté una combinación de rubor y fascinación, como si hubiera irrumpido en un lugar ajeno. Recorriendo el pasillo con sigilo, me cuestionaba de dónde habría sacado mi madre esos conocimientos. Las imágenes que había presenciado revoloteaban en mi cabeza, perturbando mi paz interior. Parecía haber encontrado un aspecto inexplorado en su personalidad, uno que ponía en duda todo lo que pensaba conocer. No había considerado esos aspectos. Llegué a pensar que tal vez era lo que necesitaba para que mi esposo fuera feliz. Finalmente, me encontraba en la residencia de mi madre debido a que mi esposo estaba involucrado con otra persona, lo cual me llevó a optar por separarme de él. Sin embargo, al tener esos pensamientos dando vueltas en mi mente, empecé a cuestionar las elecciones que había tomado. En lugar de intentar encontrar a mi esposo y comprobar si eso daba resultado, comencé a reflexionar sobre el compañero de mi madre. Ese señor, que apenas me sacaba 2 años de edad, lucía muy atractivo a mi parecer. La forma en que se expresaba, su actitud tranquila y su sonrisa tenían un atractivo irresistible para mí. Me cuestionaba si sería factible tener algún tipo de relación con él, pero después negaba con la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos indebidos. ¿Cuál es el contenido de mis pensamientos en este momento? Aunque parecía una idea disparatada, no podía contener una leve sonrisa al pensar en ello. Mi curiosidad me estaba conduciendo por un sendero peligroso, uno del cual tal vez no habría vuelta atrás. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con delicadeza a mis espaldas. El sonido del cerrojo, al cerrarse, resonó como un último eco en la calma nocturna. Tiré mi cuerpo sobre la cama,
mientras mi mente seguía atiborrada de imágenes y pensamientos enredados, además de la llama que crepitaba en mi interior. Traté de dormir, pero los recuerdos de lo que presencié no me dejaban descansar. ¿Qué tipo de hija estaba observando secretamente a su madre? Y para colmo, ¿qué ideas pasaban por su mente acerca del caballero que la acompañaba? Me cuestionaba a mí misma. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en mí me susurraba que no debía inquietarme. Ten presente que no se trata de tu progenitor. Si lo deseas, no te pongas barreras. Disfruta de las cosas mientras tengas la oportunidad. La penumbra en la habitación se percibía más densa de lo común, como si mis pensamientos la saturaran con su peso. En el exterior, las ramas de los árboles se movían al compás del viento, generando un susurro continuo que se entrelazaba con los latidos acelerados de mi corazón. Intenté sofocar esos pensamientos, adentrarme en la oscuridad del sueño, aunque la impresión de haber traspasado un límite me mantenía en alerta. Cuando los primeros destellos de luz se filtraron a través de las aberturas de las cortinas, supe que era hora de comenzar un día más. Mi cabeza estaba confusa, todavía envuelta en la oscuridad de un sueño que ya se desvanecía. Sin embargo, una fuerza interna me motivó a incorporarme de la cama. Me envolví en la acogedora bata que solía dejar al lado de mi cama y con los pies descalzos me encaminé hacia la cocina, el epicentro de las costumbres en el hogar de mi madre. El olor del café recién preparado se esparcía por la habitación, una fragancia que solía vincular con los días de descanso, pero en esta ocasión presentaba una variación. Cuando entré, observé a mi madre sentada en la mesa, desayunando con su reciente pareja, un hombre cuyo nombre aún no lograba recordar. Su mirada poseía un misterio que me resultaba complicado de entender, una mezcla entre lo acogedor y lo inquisitivo. En el momento en que me vio, mi madre se puso de pie. Con su tono apacible, me cuestionó qué prefería para el desayuno, utilizando esa forma de hablar para ocultar inquietudes que nunca revelaba. Le contesté a mi madre con calma que me encargaría de prepararme algo para comer, al mismo tiempo que me dirigía hacia la repisa en busca de una taza. Mientras me levantaba, noté cómo el joven me observaba con su cabello perfectamente peinado y una sonrisa amigable en el rostro. Aunque su saludo fue amable, sus ojos se detuvieron excesivamente en mí, observándome detenidamente, como si cada aspecto despertara su curiosidad. Recorrí la espalda con un escalofrío, aunque lo oculté detrás de una sonrisa tenue. Tal vez consideré que simplemente estaba demostrando su aprecio hacia mí, o quizás había algo adicional en ello. Me sorprendió la familiaridad con la que me preguntó si había descansado bien. Aunque su tono era ameno, percibí algo en su manera de expresarse que sembró la incertidumbre en mí. Aquella simple pregunta resonó en mis pensamientos. ¿Habría notado mi presencia? Un leve temblor en mis manos me hizo apretar con mayor intensidad la taza. Contesté con calma que había descansado muy bien mientras encendía la cafetera. El ruido del agua en ebullición y el olor del café impregnaron la diminuta habitación, rompiendo el silencio que siguió a mis palabras. Tomé asiento frente a ellos, tratando de enfocarme en mi taza de café. Sin embargo, su mirada permanecía clavada en mí, con ese brillo travieso que resultaba imposible de pasar por alto. Cada vez que tomaba un trago de café, sentía su mirada como una carga, amargando el momento. Mi madre, sin percatarse de la creciente tensión en la cocina, se puso de pie de la mesa con la calma que siempre la distingue. Anunció con tranquilidad que era momento de dirigirse al trabajo, como si todo estuviera bajo control. Al levantarse su colega, se acercó hacia donde yo estaba.
Al acercarse a despedirse, mi cuerpo se tensó de forma instintiva. Deseándome un buen día en voz baja y con una sonrisa que solo yo percibí, se inclinó para darme un beso en la mejilla. Sin embargo, el movimiento que hizo no resultó ser tan sencillo. Sus labios apenas tocaron los míos en un gesto apenas visible. Un roce sutil, casi inadvertido, pero capaz de provocar una sensación de confusión y precaución en mi ser. Ante la situación, reaccioné de inmediato, optando por hacerme la distraída y mostrando una sonrisa cortés mientras presenciaba la salida de mi madre y él de la vivienda. El sonido de la puerta, al cerrarse, resonó en el silencio que invadió la habitación, dejándome a solas con la taza de café que ya estaba fría en mis manos. El tic-tac del reloj en la pared era el único elemento que perturbaba la calma de la cocina. Intenté mantenerme ocupado. Intenté encontrarle sentido a lo sucedido. Sin embargo, la incógnita seguía presente en mis pensamientos. ¿Fue aquel beso un simple equívoco o algo más? Al levantarme para limpiar mi taza, noté que mi corazón latía a un ritmo acelerado. Los gestos y las palabras de ese hombre parecían encerrar un significado oculto que despertaba mi curiosidad. Durante el transcurso del día, las escenas de esa mañana se entrelazaron con cada actividad que llevaba a cabo, sembrando incertidumbre en cada parte de mi pensamiento. Había transcurrido un día especialmente extenuante, de esos en los que parece que la energía se desvanece con cada instante. Estaba en la cocina, enfocado en cocinar la cena, cuando percibí el conocido ruido de la puerta de entrada siendo abierta. Al recordar que era mi padrastro quien llegaba a casa antes que mi madre, mi corazón dio un pequeño salto. Desconocía la razón, pero la perspectiva de estar a solas con él generaba en mí una combinación de ansiedad y anticipación. Sentía cierta incomodidad al pronunciar la palabra padrastro, como si no describiera fielmente lo que veía a mi alrededor. Sin embargo, al final del día, él era la persona elegida por mi madre para acompañarla en su vida, y yo tenía la responsabilidad de garantizar su bienestar. Ingresó con determinación, como si la vivienda fuera una prolongación de su ser. Colocó su maletín y chaqueta en la mesita cerca de la entrada, y desde allí expresó con seguridad y calidez: el aroma en esta casa es verdaderamente exquisito. Volteé para mirarlo y lo vi avanzar con seguridad hacia la cocina, donde me encontraba finalizando la elaboración de los tacos de longaniza y chorizo. La suavidad de sus pasos contrastaba con su firmeza, recordando la elegancia de un felino. Su caminar transmitía una decisión que convertía cada sonido de sus zapatos al tocar el suelo de madera en un presagio de lo que estaba por venir. Mientras agitaba la sartén, él se detuvo en la puerta de la cocina y tomó una profunda bocanada de ese olor por el que tanto me había esforzado. Inquirió con una entonación más próxima, más personal, acerca de lo que estaba preparando en la cocina. Le describí de forma concisa lo que estaba cocinando, y él asintió, respirando profundamente una vez más antes de soltar un suspiro de satisfacción. Es comprensible que tenga un aroma tan agradable, mencionó mientras se acercaba un tanto más, así que percibí algo en su expresión, un destello de algo arriesgado y vedado que me estremeció, y a la vez provocó una reacción en mí para la cual no estaba lista. Observó detenidamente cada detalle de mi figura. Sus ojos recorrían cada contorno y cada ángulo, como si estuviera analizando algo que deseaba adquirir. Creo que tu esposo es un ciego, comentó de pronto, con esa voz que, a pesar de sonar como un susurro, resonaba con nitidez. Dado que sigues los mismos pasos en la cocina, supongo que todo lo que preparas es exquisito. La intensidad de su mirada
provocó que sintiera un escalofrío en la piel, no por temor, sino por la incertidumbre de lo que podría venir. Traté de mantener la calma, pero las palabras que pronunció a continuación hicieron añicos cualquier apariencia que hubiera tratado de mantener. No tengo ninguna duda de tu habilidad en ese aspecto, ya que tu madre ni siquiera lo mencionaba. Supongo que tú te fuiste de la misma manera que ella. Experimenté una combinación de enojo y desconcierto. Al replicarle, traté de mostrar indignación, a pesar de ser consciente de que mi tono delataba mis verdaderos sentimientos. Comenzaba a emerger un anhelo por algo vedado y misterioso, que permanecía escondido en lo más recóndito de mi ser. Se aproximó un poco más hacia mí y percibí su aliento tibio rozando mi piel. Utilizando la misma valentía que mostraste al observarnos ayer, comentó con una sonrisa pícara, semejante a la de un felino que captura a su presa. Te observé, aunque preferí no interrumpirte para que pudieras completar tu recorrido. Sin embargo, ¿qué te parece si tú y yo aprovechamos que tu esposo no ha venido por ti? Y bueno, ya sabes, la propuesta presentada se mantuvo en suspenso, llena de promesas que no se esperaba cumplir, aunque secretamente deseaba investigar. Realmente, una parte de mí anhelaba eso, aunque no deseaba mostrarlo tan claramente, tan evidente. En el preciso momento en el que iba a contestar, la puerta se abrió de repente y mi madre irrumpió en la casa con su característica vitalidad abrumadora. Ella abrazó a mi padrastro y lo besó apasionadamente, avivando la tensión que había surgido entre nosotros. Durante un instante, experimenté la sensación de ser una forastera en mi propia existencia, ya que contemplaba una situación que no me pertenecía. Mientras completaba la preparación de la cena, en la sala resonaban las risas y muestras de cariño de ellos. Mientras estábamos en la mesa, mi madre conversaba con entusiasmo y yo hacía todo lo posible por mantener la calma, a pesar de ser consciente de que él no se quedaría de brazos cruzados. Al iniciar la comida, noté algo que rozaba mi pie bajo la mesa, confirmando que no me había equivocado. Al principio, creí que fue fortuito, pero después esa impresión se repitió, con mayor intensidad, más descaradamente. No es posible, pensé para mis adentros. Realmente este hombre se desplaza a gran velocidad. Sentía cómo mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. Me concentré en no alzar la mirada, en no permitirle el gusto de percibir que había conseguido provocar una respuesta en mí. En el preciso momento en que el comportamiento inapropiado debajo de la mesa se volvía más notoria, el timbre resonó en la puerta, disipando la tensión que se respiraba en el ambiente. Desperté velozmente, sintiendo gratitud por la interrupción, y me dirigí a la puerta para abrirla. En ese lugar se encontraba mi suegra, con una expresión seria, comunicándome que mi esposo había sufrido un accidente de tráfico y se encontraba en el hospital, solicitando mi presencia a su lado. Decidí seguir a mi suegra, no porque deseaba estar con mi esposo, sino porque intuía que si me quedaba, acabaría sin duda alguna junto a mi padrastro, una idea que me generaba temor y atracción al mismo tiempo. Sin embargo, no era capaz de llevar a cabo esa acción contra mi madre. No deseaba llevar el peso de haber traicionado de forma tan despreciable. Tras reflexionar, me di cuenta de que el valor de mi madre superaba la fugacidad de un instante de felicidad. Decidí marcharme, conteniendo la tentación, consciente de que, a pesar de mi deseo, no probé ese dulce néctar. Quiero expresarte mi agradecimiento por dedicar tu tiempo a escuchar mis historias. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, además de darle al botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Recibe un cálido abrazo de parte de tu buena amiga Aldora
Nos vemos en la siguiente ocasión.